Pensar sin certezas es un espacio que invita a la reflexión, a indagar, a preguntarse, a escuchar, a tener otra mirada. Dicen que los esquimales reconocen más de 30 tonos del color blanco. En Pensar sin certezas los invitamos a reconocer más grises y aprender a mirar más tonos blancos. Hoy en Pensar sin certezas, Laura Toledo. Laura, no sé muy bien cómo presentarte. Como ingeniera industrial, como muchos años al frente de la Fundación de Nanotecnología en Argentina, o como número 1 directora de la Agencia Nacional de Investigación, de Desarrollo Tecnológico y de Innovación. O sea, alguien que sin duda vincula la ciencia, la naturaleza, la innovación. ¿Está bien así? Está bien, es difícil definirse, ¿no? Por algún recorrido que uno haya hecho. Es cierto, el último rol que cumplí importante fue dentro de la agencia, dirigiendo uno de los fondos que la integra, que justamente es el fondo que vincula esto que describiste perfectamente, los negocios con el conocimiento que se crea dentro de las instituciones de ciencia y tecnología. Así que está muy cercana, es como una aproximación, ¿no? Sí, está muy bien. Está bueno decir que nuestro recorrido también nos va definiendo. Y sí, las elecciones que tomamos. ¿Seguís siendo ingeniera industrial? Eso sigo siendo, tengo un título que dice así, si bien a veces más cerca o más lejos, mucho más cerca de la gestión. Sí, la ingeniería la industria es lo que me gusta, el pensar, la creatividad. Y estos mundos que describimos, ¿no? Esos vínculos, ¿se dan o no se dan? Porque desde mi experiencia, a veces el mundo de lo privado mira al mundo de la investigación y de la ciencia como son freaks. Y viceversa, el otro mundo dice, no, lo único que les interesa es la plata. Sí, es cierto eso, no podemos negar. De hecho, es como vinculadora, es muy importante entender que hay códigos diferentes, hay prejuicios sobre los demás, pero también se trata de encontrar cuáles son los intereses comunes, porque quien elige investigar en general tiene ganas de cambiar el mundo para bien. Y el que lleva adelante una organización, una empresa que tiene fines de lucro, también tiene una intención de transformar. También genera oportunidades para las personas, incluso cada vez es más fuerte esto de, las empresas de triple impacto. Entonces, eso para lograrse es necesario abrir, es necesario pensar en el otro diferente y pensar que el otro diferente también puede acompañar el proceso. De los dos lados, porque muchas veces pasa que quienes investigan lo hacen con información recortada, lo hacen con la información que está disponible académicamente, pero quizás no con el feeling del mercado, con qué es lo que necesita el cliente final, cuáles son las prestaciones, porque a veces hay un idealismo en el mundo de la investigación que uno tiene que encontrar el tratamiento superficial que eternamente va a resistir la niebla salina que produce la corrosión. Y eso, un industrial te va a decir, a mí me interesa que dure lo suficiente para que mi cliente no se queje, pero también para que yo pueda seguir vendiendo el producto. Claro, si no, vendo cosas eternas. Entonces hay inputs y hay feedbacks y retroalimentaciones que son necesarias, y esos niveles de información que maneja cada espacio y cada tipo de profesional y cada actor dentro del ecosistema es clave, no puede uno sin el otro. Y en esa vinculación, la mirada al riesgo es distinta. Sí, absolutamente. ¿No? Absolutamente. Por lo que acabas de contar, me imaginé que la mirada al riesgo es absolutamente distinta. Sí. La del investigador probablemente es con poca aversión al riesgo y el empresario con mucha. Es decir, quiero tener una clara cómo vuelve la inversión, cómo vuelve la plata que pongo. Exacto, es tal cual. Sí, es así. Sobre todo por esto que te decía, los intereses y los objetivos. ¿Por qué? Los investigadores son, nosotros que estamos ahora acostumbrados, como hace un tiempito ya largo, surgió esto de la gestión ágil, ¿no? De probar rápido y ver qué falla, entonces intento otra cosa, que tiene un montón de cuestiones para profundizar, pero vamos a quedarnos con eso, ¿no? De cuánto tiempo le dedico a un proyecto o a una idea para ver si me va a retornar lo que espero o no. Y el investigador, naturalmente por el método, cuando está por probar algo, elige una batería de materiales y las testea todas y ve con cuál va funcionando mejor y empieza a descartar. Y eso lo hace de manera sistemática. Entonces, el riesgo que puede, cuando yo
muchas veces he analizado muchos proyectos y les pedimos que los investigadores escriban qué riesgos ven en sus proyectos. Y el riesgo que ven es quedarse sin financiamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque naturalmente hay vaivenes en la economía y la mayor parte de la ciencia en Argentina la financia el Estado. Entonces, en esos vaivenes que ellos ya conocen, dice, el riesgo, me quedo sin financiamiento. El riesgo es la inflación. El riesgo es que me aumente este producto, este insumo en dólares y yo no poder tenerlo para hacer mes. Lo cual es cierto, todos esos son riesgos. Todos esos son riesgos. Quizás no son los únicos y desde la otra mirada tampoco son los únicos. Exactamente. Y desde la otra mirada, en algún punto también piensan, es un riesgo que aumenten los precios de lo que está relacionado con mi proyecto, pero esa aversión que vos decís, en el caso del sector privado, yo la veo más, es una aversión a no tener resultados inmediatos. Y que ese es un riesgo altísimo, en realidad no es un riesgo, casi es un hecho, ¿no? Porque cuando uno piensa en esto, en el análisis de riesgos, somos bastante vagos para hacerlo a veces, ¿no? Pero también es cierto que en proyectos de innovación, cuando uno se pone a pensar qué puede pasar de todo. Y todo que puede pasar también puede ser bueno, ¿no? Porque el riesgo en general, cuando ya hablamos del project management más tradicional, claro, en definición de manual está que el riesgo es bueno y puede ser malo, puede ser bueno. Y los buenos en general, no sé si los analizamos tanto, ¿no? Entonces, también se trata de ver cómo aumentan las chances de que pasen las cosas buenas, o sea, que los riesgos de los eventos positivos para el proyecto ocurran. ¿Y qué hago con todo lo otro? O sea, ¿hay un riesgo de que yo invierta dinero en un proyecto de investigación y no llegue a nada? Definamos nada. Definamos nada, tal cual, en cada proyecto. En cada proyecto. Nada puede ser no llegar al resultado que esperabas, pero en el medio, y esto yo lo digo como gestora y como intermediaria, que lo he visto en más de cientos de casos, es que hay empresarios que vienen y te dicen, la verdad que el proyecto no nos salió, pero conocimos a una persona que nos ayudó en esta otra idea que yo encontré cuando fui a la feria en Alemania. Y conocí esta química que es espectacular, y es doctora, y al final la incorporé a la empresa. Y me ayudaron a desarrollar una línea de producto que yo no tenía contemplada en ningún momento, ni había pensado en la historia de la empresa, pero con esta primera prueba que hicimos, que pusimos poco dinero, que para los investigadores es un montón, porque los investigadores están acostumbrados a trabajar con poco dinero realmente. Entonces, surgieron cosas donde se estableció ese lazo de confianza. Dejaron de ver al otro como el... Laura, está bueno, pero esto que decís, Laura, es tu gestión de vinculación va más allá de vincular una idea con un negocio, porque terminás vinculando personas. Esto es lo que acabas de describir. Y es mucho más fascinante y inexplicable lo que puede pasar. Absolutamente. Excede cualquier resultado técnico y tecnológico, ¿no? Claro. Es que lo más complejo de aprender de todo esto es que la tecnología es un elemento más y si no hay factor humano que la haga posible, va a dar lo mismo que exista o no exista, ¿no? Y se trata de eso, se trata de la innovación abierta, que está muy de moda también, de salir a buscar por fuera de lo que yo tengo, a ver qué potencial hay en otros espacios, es creer en los demás. Y es que esto que decía, creer en el otro, creer que el otro, que podemos con el otro encontrar un punto donde nos beneficiemos ambos, o sea, que hay una simbiosis. Pero eso lo generás vos, porque naturalmente, estoy sesgado, ¿no? Pero naturalmente el científico mira al empresario y el empresario mira al científico como dos mundos que no pueden tener conexión. Entonces, y me temo y quiero preguntarte, si estando en el rol central, no sos mirada de los dos lados como traidora de los dos lados. Y a veces pasa un poco. A veces pasa un poco, pero bueno, hay que ser en eso estoica, ¿no? Digo, bueno, me la banco porque yo creo en las dos partes. Y al final las dos partes terminan creyendo en vos, porque en realidad sos un instrumento, un engranaje, ¿no? Bueno, me ha pasado estar en reuniones y encuentros donde las partes no se entendían, porque también hay que hacer como el big picture, pensar en que esto es un espacio complejo donde la innovación tiene lugar. ¿Por qué? Porque los investigadores no son entes aislados, están institucionalizados. Y sus instituciones también tienen condiciones y también están integradas por personas con otro nivel de interés. Y a su vez el investigador tiene que mantener su carrera,
O sea, a esa institución le tienen que reportar cada año, demostrarle cómo a nivel mundial logró comprobar que hay algo nuevo que encontró y que empuja la frontera del conocimiento. Eso es un desafío. Entonces, claro, el empresario viene y dice, qué lentitud esta persona. Sí, no me o qué responde. concentraron los papers. ¿Qué me trae el paper? Y por ahí le puede traer muchas cosas interesantes, pero a la otra persona es fundamental, porque sin esos papers no puede sostener su carrera, y ese es su ingreso, y esa es la vida que elige, ¿no? Exacto. Y del otro lado, yo también me doy vuelta y digo, sí, es verdad que no puedes estar un año esperando que te hagan un resultado de laboratorio para ver si funcionó o no funcionó. Entonces se trata de comprender mutuamente que hay probablemente una urgencia del lado privado de convertir esa inversión en un producto en el mercado, en ventas en realidad, ¿no? Que puede vender productos o servicios. Es cada vez más habitual que las empresas que venden productos digan, yo en realidad estoy vendiendo información. Esto pasa mucho en el mundo del diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Voy a la fábrica y veo que hacen kits de diagnóstico, como con los deshisopados que nos hicimos en pandemia y demás, pero ellos dicen, nosotros vendemos servicios, en realidad, vendemos información, porque el 75% de las decisiones médicas son tomadas en base a estos resultados. Entonces ese es nuestro valor. Entonces también hay una conversión de cómo se genera el valor. ¿Y cómo aporta la ciencia? Y aporta con todo lo que estudian sobre moléculas nuevas, sobre cómo se comporta la materia a una escala que no vemos, cómo ese EVA-test funciona y cómo ese EVA-test se pudo multiplicar y usar para detectar otro tipo de cuestiones, ¿no? En el caso del embarazo no es una enfermedad, pero en el caso del COVID sí lo era, es en que una nanopartícula encuentre un pedacito de un virus y dice, acá está, ¿no? O que encuentre alguna cosa que nos pase en el cuerpo y diga, esta persona lo tiene, está infectada. Todo eso. Contame algún caso que te haya flasheado así, de algo que digas, wow, esto pasó, Bueno, no por magia, sino que pasó por gestión, por vincular, por acercar las partes. bueno, A mí me pasa que los casos que más me impactan son los que tienen que ver con lo humano, como dijiste antes, ¿no? Más allá de la tecnología. Y pasa que también uno necesita predisposición del otro lado. Uno de los casos que a mí más me choqueó y que me encanta contarlo, es el caso de una investigadora que vive en Puerto Madryn, en un lugar donde se piensa que por ahí mucha ciencia no se puede hacer, versus los grandes monstruos de la gran ciudad, ¿no? Tenemos universidades muy prestigiosas, centros tecnológicos muy prestigiosos. Y ella, en realidad, hoy está vendiendo un producto que exporta a Estados Unidos. Ella se montó una empresa, ella consiguió que un pesquero invierta en ese producto y en realidad el pesquero primero, ella le dijo, estoy trabajando en un antioxidante, ¿no? El pesquero dijo, listo, se lo pongo a mis productos, viste que el pescado suele perder la frescura rápidamente, entonces se necesitan distintos productos para mantenerlo. Y ella le estaba hablando de antioxidantes para las personas. Para las personas, para que no nos oxidemos. Y claramente, y de hecho lo trabajó para el COVID, pero antes de trabajarlo para el COVID, ella lo trabajó para ayudar a su bebé que tenía un problema inmunológico y que no le estaban encontrando solución. Y haciendo un rastreo, escribiéndole a la Sociedad Argentina de Inmunología, congresos internacionales, buscando abstracts que le llaman a los resúmenes de los papers. Bueno, ahí hay mucha información muy valiosa. Ella empezó a rastrear y encontró un ruso que una vez la ayudó y le dijo, te puedo pasar esta publicación. Y su mamá la leyó porque estaba en ruso y ella tenía ascendencia rusa y encontraron que ella trabajaba hace muchos años con erizos de mar y que la mejor molécula antioxidante la tenían los erizos de mar. Wow. Y dice, tengo a mi hijo con este problema, ¿qué hago? Y el ruso le dice, mira, probá dándole los huevos, el caviar. Caviar de los erizos. El caviar de los erizos. Y ella le empezó a dar a su bebé de 1 año el caviar de los erizos y el bebé dejó de tener todos los síntomas que tenía. Entiendo por qué te gusta. Y después de eso, una vinculadora le dijo, pero ¿por qué no hacemos un negocio con esto? Y ella no lo había unido en su cabeza porque la motivaba, la atraccionaba otra cosa. Le atraccionaba a curar a su hijo. A su hijo. Y su hijo cuando creció le dijo, mamá, yo quiero que nuestra historia se sepa porque quiero que vos puedas ayudar, que otras mamás puedan ayudar a sus hijos. Una investigadora argentina en Puerto Madryn. En Puerto Madryn. No, quiero entender esto porque
porque a veces uno lee sin entender del tema o escucha que no, que en Argentina estamos atrasados y otros dicen que no, que en Argentina estamos adelantados. Y seguramente tiene que ver con cuánto invertimos y cuánto no invertimos, pero ¿cuál es tu mirada de cómo estamos en Argentina? Si vale la comparación, capaz que me decís, no, es al cohete hacer esa comparación. Sí, dicen que las comparaciones son odiosas. Yo creo que todos tienen razón, que en algunas cosas somos punta, o sea, en biotecnología somos referentes a nivel internacional. Creo que tenemos una calidad humana, técnica, muy, muy potente y que realmente con muy poco logra estar en este estándar, ¿no? De que logren aparecer en portadas de revistas internacionales muy prestigiosas, que tengan estos hallazgos y a veces también entender que no siempre el exceso, o sea, lo que pasa mucho es que estos científicos colaboran con otros colegas del resto del mundo que tienen muchos más equipamientos que nosotros. Pero lo que tenemos nosotros es esa capacidad de con muy poco lograr darlo todo y lograr lo máximo posible. Entonces, yo creo que si lográsemos que la inversión en ciencia y tecnología fuese no solo una política de Estado, ¿no? Sino también que lo que los Estados hacen es invertir para demostrar al sector privado que eso tiene sentido y que eso es el motor del crecimiento económico. Entonces, lograr un sector privado que también crea en esto. Yo creo que tenemos obviamente, muchas cosas para trabajar, pero que si lográsemos creer en nosotros mismos, como nos las creemos en un montón de cosas, Sí, podríamos llegar muchísimo más lejos. Y que las naciones más desarrolladas son aquellas en las que el sector privado invierte muchísimo más de lo que tenemos en Argentina. Entonces, tenemos que buscar en qué, ¿no? Porque esto de traer modelos y replicarlos no nos anda muy bien. Más que nos jactamos mucho de que somos muy diferentes, lo somos, para bien y para mal también, pero creo que hay una gran oportunidad y que se trata de esto, del diálogo. O nuevamente, volvemos a lo humano. ¿Se trata de la tecnología? No sé. Sí, obviamente, sin tecnología, sin equipamientos, sin insumos, sin la posibilidad de que nuestros investigadores accedan a congresos internacionales, a que se nutran, a que se capaciten, a que la universidad pueda seguir brindando los servicios que ha brindado, que ellos se puedan desempeñar ahí, es muy complejo. O sea, necesitamos la colaboración de todos, ¿sí? Y de manera sostenida en el tiempo. Mucho más entornos colaborativos, es claro eso. Sí. Una última, siempre hay una última y después aparece otra, pero no importa. Una penúltima diría entonces. ¿Cuál es tu mirada de la inteligencia artificial generativa y la innovación? ¿Se complementan? ¿Se contradicen? ¿Qué opinas? Para mí absolutamente complementarias. Como todo, es una herramienta, ¿no? Que puede ayudar a mejorar la productividad, o sea, es decir, restringir o resolver a través de estas herramientas cuestiones que quizás a una persona no la hacen feliz y que además le insume mucho tiempo muy valioso, porque la empresa le paga ese tiempo a esa persona. Esto las startups, incluso las de base biotecnológica, lo usan muchísimo. En esto que te decía al principio, que el investigador por método científico va y prueba varias opciones al principio, antes de avanzar en siguientes ensayos. La IA se lo facilita. Sí, absolutamente. Claro. La IA está ayudando a construir bases de datos muy potentes para la medicina personalizada. Entonces hay empresas nacientes en Argentina que están desarrollando tests para darte un panorama sobre qué potencial de riesgo de cáncer tenés, pero para lograr ese diagnóstico, esas recomendaciones van a una base de datos que necesitan un algoritmo. Y en definitiva, lo mismo que te decía antes de los productores de tangibles, al final lo que ofrecen y el valor más profundo de la compañía, su propuesta está en esa personalización que se basa en inteligencia artificial, no tanto más allá de que son especialistas en biotecnología, ¿sí? Sí, O sea, te entiendo. es como una amalgama de conocimiento que no tiene sentido tampoco separar. La inteligencia artificial aparece todo el tiempo, y me alegra que así sea, sobre la mesa, pero nuevamente es una herramienta más y tenemos que encontrar dónde nos puede ayudar en nuestro negocio, en nuestro laboratorio o en el día a día. Bien, buenísimo. La última, ahora sí. Tu sueño, ¿qué aspiras? Y mi sueño es que Argentina sea
el mejor país del mundo en todo sentido y que en eso la ciencia y la industria y el Estado, el sector público también sean una sola fuerza, ¿no? Eso. Ese es mi sueño. Bueno, muchas gracias, Laura. De nada.